Ya pues empezamos a hablar de nuestras funciones. Como yo les decía, pues ahora vamos a hablar de límites y también pues vamos a hablar de continuidad. Bien, pues esto, todo lo que vamos a hacer a lo largo de este curso va a relacionar con cosas del curso de cálculo 1 o del curso de cálculo 2. Entonces, por lo menos en este caso lo relacionaremos con algo que vimos en el curso de cálculo 1. Bien, en el curso de cálculo 1, si nosotros teníamos una función de la forma, colocar aquí y igual a f de x, una función de esta manera, ¿sí? Nosotros hablábamos del límite, habíamos dicho algo como lo siguiente: el límite cuando x tiende a a de f de x era igual a aquí un valor L, si que nosotros hemos dicho que iba a ser L si a medida que nos acercamos a, ¿sí?, hacia medida que los x tienden a los f de x se aproximan a L. Esto también lo habíamos denotado aquí, de esta manera. Si nosotros tomamos x próximos a, entonces f de x es próximo a L. ¿Bien? Y eso lo habíamos representado aquí gráficamente. Gráficamente lo que hacíamos era algo como lo siguiente. Digamos que por aquí tenemos nuestra función, una función de este estilo, y que por aquí está a. Bien, aquí voy a hacer este dibujo precisamente para contar algo importante, y es que resulta que nosotros aquí teníamos solamente dos opciones para acercarnos a, ¿cierto? Nosotros aquí teníamos la opción de acercarnos a límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, y teníamos también la opción de acercarnos a por la izquierda, ¿sí? En este caso, como la función, como el límite existe, el valor al cual se aproxima, tanto por izquierda como por derecha, es el mismo, ¿sí? Si nosotros, vamos a colocarle aquí, esto, habíamos dicho esto en cálculo 1, como si L1 es igual a L2, entonces el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L1, ¿sí? Si al aproximarnos por las dos opciones que tenemos, que son las únicas, nos da lo mismo, entonces quiere decir que el límite existe y vale L1. ¿Y qué pasaba si los límites laterales daban diferente? Si L1 fuese diferente de L2. ¿Qué decíamos en ese caso? Que el límite cuando x tiende a de f de x no existe. No existe. Bien. Estas eran cosas que habíamos dicho para nuestro curso de cálculo 1. Ahora vamos a hacer cosas similares, pero para nuestro curso de cálculo 3. Entonces voy a pasar a la siguiente página y ahora vamos a plantearlo en el sentido de que lo necesitamos. ¿Listo? Vamos a hacerlo ahora en R3, en nuestro espacio. Voy a trazar por aquí más o menos una gráfica. Una gráfica de una función cualquiera. Pues por lo menos, digamos que yo estoy trabajando aquí con mi función. Voy a hacerla por aquí. La función tiene esta forma. Esta es nuestra función. Bien. Nuestra función que va a ser una función que depende de dos variables. Ahora, yo quiero analizar si el límite existe cuando nos acercamos a un punto por aquí, el punto P, este punto P de acá. Que ese punto, pues es un punto de coordenadas de la forma, vamos a colocarle, a ver, coloquémosle, no sé, AB, ¿sí?, para dejarlo así. Bien, resulta, vamos a colocar aquí, este es el eje X, este es el eje Y y este es nuestro eje Z.
Pero resulta que nosotros vamos a tener por aquí la imagen de ese punto. Vamos a trazarla por aquí. Vamos a suponer que la imagen de ese punto queda por aquí arriba. Esta es la imagen de, bueno, vamos a colocarle que esa es la imagen y digamos que este es un valor L. Este es L. ¿Sí? Bueno, ahí por la gráfica ya estoy suponiendo que va a ser continua de hecho, pero bueno, supongamos que este es L. Resulta que en este caso lo que nosotros vamos a tener que revisar es lo mismo. Voy a tener que aproximarme, recuerden que antes escribía esto, miren. Antes yo decía, el X se aproxima a A, pero ahora no nos aproximamos solamente en X, sino que nosotros podemos tomar un punto por aquí, que sería un punto de la forma XY, y empezar a aproximarnos hacia este de acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer son los pares XY, los vamos a aproximar ¿a quién? Al par f de XY. Y lo que vamos a decir entonces es lo siguiente. Si a medida que nos aproximamos, a medida que aproximamos XY al punto AB, tenemos que f de XY, se aproxima a un valor L, siempre. Entonces vamos a decir que este es nuestro límite, que el límite cuando X, Y tiende a AB es igual a L. Bien, eso es lo que va a pasar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que por lo menos este es una forma de acercarme al punto, pero yo también podría pararme en un punto por aquí y empezar a aproximarme hacia acá. ¿Sí? O podría pararme en un punto por aquí en esta parte, un punto XY, y empezar a aproximarme por aquí. ¿Sí? De hecho, yo podría tomar otro punto diferente por acá en esta parte, el X, Y empezar a aproximarme así, miren. Empezar a aproximarme de esta manera. ¿Sí? Esto de aquí se llaman trayectorias. Cada una de esas son trayectorias. ¿Vale? Y lo que vamos a revisar es lo siguiente. Bueno, aquí vamos a colocar entonces el límite cuando X, Y tiende a A, B de f de XY va a ser igual a L. Eso es lo que tenemos. ¿Ven? Ahora, va a pasar lo mismo que teníamos anteriormente. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Si el límite cuando X, Y tiende al punto AB de nuestra función f de XY es igual a L, entonces a lo largo de cualquier trayectoria, que pase por AB, la imagen de los puntos debe ser cercana a L. Y de hecho, esto que acabo de escribir me va a decir precisamente una forma de identificar cuando un límite no existe. Y es la siguiente. Vamos a colocarla aquí, lo voy a colocar en verde. Y es lo siguiente.
Si f de xy no se aproxima al mismo valor por dos trayectorias diferentes, entonces vamos a poder decir que el límite cuando x, y tiende a AB de f de xy no existe. Que era precisamente lo mismo que habíamos analizado en el curso de cálculo 1. Miren esto que tenemos acá. Estas son las dos posibles trayectorias, movernos de izquierda a derecha y movernos de derecha a izquierda. Y era lo que teníamos acá. Si no nos aproximamos al mismo valor, entonces diríamos que el límite no existe. Y eso es lo que también estamos diciendo acá. Si nos movemos en dos trayectorias diferentes y nos da que se aproxima a valores distintos, entonces el límite no va a existir. Bien, vamos a colocar por aquí un ejemplo. Ya saben, en cualquier momento si ven que cambio muy rápido de página me avisan. Ejemplo. Pensemos en el siguiente. El ejemplo es el siguiente. Demostrar que el límite cuando x, y tiende a 0, 0, ¿sí? de x al cuadrado, menos 3y cuadrado sobre x al cuadrado más 2y cuadrado no existe. Bien, entonces siempre, o bueno, en la mayoría de los casos, cuando nos digan esto, no existe, probar que no existe, es usar precisamente esto que escribimos acá, esto que escribimos en esta parte. ¿Sí? Entonces lo que nos toca es evidenciar dos trayectorias diferentes que tengan un límite distinto. Entonces, por lo menos, ¿hacia dónde nos vamos a aproximar? Nos vamos a aproximar hacia 0, 0. Entonces hay que buscar dos trayectorias de tal forma que pasen por 0, 0, primero, que pasen por 0, 0, y que el límite nos dé diferente. Bien, en este caso, una trayectoria que uno puede considerar, por ejemplo, miren lo que voy a hacer por aquí un dibujo de nuestro plano cartesiano. Y ahorita miramos pues qué trayectorias nos servirían. Miren, yo necesito una trayectoria que pase por 0, 0. ¿Cuáles trayectorias conocemos? Conocemos muchas. Una trayectoria que conocemos, por lo menos esta sí. Esta es una trayectoria que nos va a servir. Y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Esa es una trayectoria en la cual nosotros pasamos por el origen, ¿cierto? Pasamos por el 0, 0 y podríamos revisar qué pasa con el límite. ¿Qué otra trayectoria tenemos? Por ejemplo, la recta y igual a x. Esta recta, y igual a x, es otra trayectoria que también pasa por el origen. Sin embargo, hay unas que son más sencillas de trabajar, que son las siguientes. El mismo eje x, el mismo eje y. El mismo eje y. Que la ecuación es x igual a 0. Esta es una trayectoria que pasa por el 0, 0. ¿Y qué otra hay? Por ejemplo, esta de acá, que es la trayectoria y igual a 0. También pasa por el punto 0, 0. De hecho, con las dos últimas que acabé de hacer, vamos a revisar qué pasa. Entonces vamos a colocar aquí, el primer caso, trayectoria. Vamos a especificar y vamos a decir que la trayectoria que vamos a tomar es y igual a 0. ¿Listo?
Si tomamos la trayectoria y igual a 0, ¿cómo quedaría el límite? Miren, me quedaría el límite cuando x, y, bueno, vamos a quedarlo por así por ahora, se acerca hacia el 0, 0, ¿sí? De x al cuadrado menos 3 por 0 al cuadrado, ¿cierto? Estoy reemplazando el valor que tomé para y. Y aquí x al cuadrado más 2 veces 0 al cuadrado. Nos quedaría así, ¿cierto? Sin embargo, aquí hay un inconveniente. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un inconveniente no. Aquí tenemos algo que cambiar. Y es que a y no lo vamos a considerar de hecho, porque y ya sabemos que vale 0. Y miren que aquí me está diciendo x se va a acercar hacia 0 y 0 se va a acercar hacia 0. Entonces, pues ahí no es necesario hacerlo, no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Esto lo podemos representar de una forma más sencilla, de hecho como un límite de una sola variable, que son los que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, me quedo arriba, ¿cierto? Sobre x al cuadrado. O sea que nos queda el límite cuando x tiende a 0 de ¿quién? ¿Cuánto me da esa expresión? Esta expresión nos da 1. ¿Y cuánto nos da ese límite entonces? 1, porque nos queda el límite de una constante, ¿cierto? Primero resolvemos aquí esta división. Nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 1, que sería el límite de una constante, nos da la misma constante. Vamos a seguir con la misma trayectoria, con otra trayectoria. Trayectoria x igual a 0. Entonces, en este caso, ¿cómo nos quedaría el límite? Si lo replanteamos, me quedaría el límite cuando 0, y tiende hacia 0, 0, ¿cierto? Estoy reemplazando a x por 0. ¿De quién? De 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, menos 3 veces y cuadrado, ¿sobre quién? Sobre 0 al cuadrado, 0 al cuadrado, más 2y al cuadrado. Y esto lo podemos representar nuevamente como el límite de una sola variable. El límite cuando y tiende a 0. Por aquí tenemos cuando 0 se acerca a 0, ya está en 0. Solamente necesitamos acercar esa y. Entonces nos quedaría de menos 3y cuadrado sobre 2y cuadrado. ¿Y ese límite cuánto nos da? Pues resulta que lo que tenemos aquí es precisamente ¿quién? Menos 3 medios. O sea que este límite nos da que es menos 3 medios. Bien, con estas dos cosas de aquí, con estas dos que acabamos de encontrar, ya terminamos. No existe. No existe el límite, ya lo demostramos. Porque encontramos dos trayectorias diferentes cuyos límites nos daban diferentes. Bien, ahora, bueno, vamos a hacer una trayectoria más, no es necesaria, ¿listo? No es necesaria, solamente que quiero que la revisemos. Ahora, ¿cómo creen que me quedaría esta trayectoria? Voy a hacer otra trayectoria. Trayectoria y igual a x. ¿Cómo quedaría? Entonces resulta que ahora nuestro límite quedaría de la siguiente manera. Límite, ¿cómo? Perdón. Bueno, nos quedaría límite cuando x, ¿cuánto vale y? Y vale x también. Cuando x, x tiende a 0, 0, ¿de quién? Entonces me quedaría x al cuadrado menos 3x cuadrado sobre, voy a desplazar esto un poco hacia arriba, ¿sobre quién? Sobre x al cuadrado más 2x cuadrado. Si ven lo que dice, solamente cambié por lo que dice acá. Dice a y lo cambia por x, o si ustedes lo quieren escribir en función todo de y, también está bien, ¿no? Podrían escribir aquí los puntos y que se acercan a 0, 0, y aquí quedaría y cuadrado menos 3y cuadrado, ¿sí? Daría igual. ¿Esto va a ser igual a quién? Pues aquí dice
inicialmente, por aquí, dice x se acerca hacia 0 y x se acerca hacia 0, pues eso lo podemos escribir con un solo límite, ¿no? Cuando x se acerca hacia 0. ¿De quién? Entonces hagamos la cuenta aquí. X cuadrado menos 3x cuadrado, ¿cuánto nos da? Menos 2x cuadrado. ¿Sobre quién? Sobre 3x al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Esto nos da menos 2 tercios. ¿Sí? Que esto, entonces nos va a quedar que es igual a menos 2 tercios. Y encontramos otro límite, otra trayectoria que nos da de hecho un límite diferente. Nos dio menos 2 tercios. Bien, como les decía, con estos dos es suficiente para demostrar que el límite no existe, solamente estaba colocando una trayectoria adicional para darnos cuenta cómo usarla. Bien, sigamos con otro ejemplo. Vamos a la página 2, página siguiente. Vamos a colocar aquí ejemplo 2 y vamos a poner el siguiente. Mostrar que el límite cuando x, y tiende hacia 0, 0, cuando x, y tiende hacia 0, 0, vamos a colocar aquí de x a la 3 y sobre x a la 6 más y al cuadrado no existe. Vamos a probar que ese límite no existe. Bien, en este caso, bueno, coloco este ejemplo precisamente pensando en las trayectorias. ¿Por qué? La idea es de alguna forma encontrar trayectorias donde yo pueda calcular el límite, ¿no? Por lo menos, acá hay varias trayectorias que nos van a servir, ¿sí? No importa ustedes cuál tomen, pero por lo menos en este caso nosotros podríamos considerar cualquier recta. Podríamos considerar rectas que pasen por el origen, obviamente, para que sea una trayectoria que nos sirva. Entonces, podríamos, por ejemplo, pensar que y va a ser igual a x, ¿cierto? A mx, cualquier recta que pase por el origen, a mx, ¿sí? También podríamos pensar en cosas como la siguiente, se me ocurre a mí, precisamente pensar en lo siguiente. ¿De qué forma hago yo para que el denominador se convierta en una sola fracción? Bueno, en un solo término, mejor dicho. Entonces, por lo menos a mí se me ocurriría pensar tomar a y igual a x a la 3. Porque así, al venir a reemplazar aquí, me quedaría x a la 3 al cuadrado, me quedaría x a la 6. De hecho, voy a tomar estas dos trayectorias. Voy a colocar aquí la trayectoria que voy a considerar. Va a ser, por ejemplo 2x. Esta trayectoria. Vamos a considerar esas dos. Vamos a colocar por aquí trayectoria y igual a 2x. Y veamos cómo nos quedaría el límite. Entonces sería límite cuando x, y tiende hacia 0, 0. ¿De quién? Entonces aquí, bueno, aquí no hice el cambio. Cuando x, x al cuadrado, x, colocarlo aquí. Voy a borrar para reescribirlo. Voy a reemplazar a x por 2x. X, 2x sería de esta manera. ¿Tiende hacia quién?
tiende hacia 0, 0. Y vamos a cambiar, entonces quedaría aquí x al cubo, por aquí me quedaría 2x, por aquí me quedaría x a la 6 más 4x al cuadrado. Nos quedaría de esa manera, ¿cierto? Esto es lo mismo que reescribir lo siguiente. Límite cuando x se acerca hacia 0. También, ¿sí? Porque si tenemos que x se acerca a 0, si tenemos que 2x se acerca a 0, como el 2 es una constante, quiere decir que el x se acerca a 0. Y eso es precisamente lo que escribimos acá. ¿De quién? Entonces aquí me quedaría 2x a la, vamos a escribirlo así, eso sería 2x a la 4, ¿sí? Y aquí me quedaría, aquí que voy a factorizar, x a la 2, ¿cierto? De x a la 4 más 4. Me quedaría de esta manera. Aquí podemos hacer, sacar un factor común. Aquí nos quedaría que se cancelaría aquí este con este. Y entonces nos quedaría límite cuando x tiende hacia 0 de, me quedaría 2x al cuadrado sobre x a la 4 más 4. Y aquí nosotros podemos reemplazar. Recuerden que si nosotros podemos reemplazar y no hay indeterminación, entonces no habría ningún problema, ¿no? Y si reemplazamos aquí, ¿cuánto nos daría? 2x al cuadrado, nos daría 2,0 al cuadrado, nos daría 0 sobre 4. O sea que nos quedaría que esto es 0 sobre 4, que es 0. Y tenemos el resultado usando esta trayectoria. Ahora vamos a usar la otra trayectoria que yo les había sugerido. Trayectoria y igual a x al cubo. Con esa trayectoria, ¿qué va a pasar? Nos quedaría aquí. Límite cuando x, y tiende hacia 0, 0. ¿De quién? X al cubo. ¿Cuánto vale y? Vale x al cubo también. Ok, aquí vamos a cambiar. Aquí es x, x al cubo. Voy a desplazar esto un poco. Voy a escribir esto un poco más grande. Límite. Y abajo en el denominador, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría el x a la 6. Y aquí nos quedaría más x a la 2 elevado a la, x a la 3 elevado al cuadrado. Y esto es lo mismo que escribir límite cuando x tiende hacia 0, ¿cierto? Porque si x al cubo se va hacia 0, es porque x solo se va hacia 0. ¿De quién? Entonces aquí nos quedaría x a la 6 sobre quién, ¿cierto? Suma de exponentes. Y acá abajo nos quedaría x al cubo elevado al cuadrado nos da x a la 6. X a la 6 más x a la 6 nos da 2 veces x a la 6. Y entonces lo que tenemos ahí en ese denominador, en ese cociente, es solamente un medio. Y el límite cuando x tiende a 0 de una constante es la misma constante, que en este caso es un medio. Y aquí entonces mostramos dos trayectorias diferentes que se van a valores diferentes. Por lo tanto, ya tenemos que el límite, a partir de estas dos, tenemos que el límite no existe. Profe, una pregunta. Sí, señor. La trayectoria por obligación que tiene que cumplir.
La trayectoria, lo que estamos obligados a que cumpla es que pase por el punto al cual vamos a aproximarnos. O sea, yo no aquí no podría pensar en una trayectoria como la siguiente. Yo no podría pensar en una trayectoria como 2x más 1, porque la gráfica de esa función, ¿cómo es 2x pero desplazado 1 hacia arriba. O sea que no pasa por el punto al cual nos vamos a aproximar, ¿cierto? Sería un... Y, Sí. o sea, siempre se aproximará a 0,0 o va a haber... No, hay casos en los que nos aproximamos a otros valores. Lo que pasa es que los primeros ejemplos los hemos tomado nada más así, ¿sí? Ah, ok, listo, pues. Pero si, digamos, nos necesitamos... Profe, una pregunta. A ver, Profe, o sea que, digamos, bueno, si nos piden en otro punto que no sea 0,0, ¿no? Hay sí. que hallar la ecuación de la recta bueno, la recta que pase por ese punto. Sí, ahí digamos es cuestión de imaginación. Porque, bueno, de hecho, casi en todos los casos, cuando nos pidan acercarnos a otros puntos, realmente es porque vamos a hacer cambios de variable, podemos hacer cambios de variable y aproximarnos al 0,0. ¿Por qué vamos a poder hacer eso? Porque resulta que, si ustedes recuerdan, ¿dónde hay problemas? ¿O qué nos genera a nosotros inconvenientes para poder calcular los límites? Lo que nos genera inconvenientes es precisamente las indeterminaciones. Y aquí una indeterminación estaba precisamente por esto. Porque aquí cuando reemplazamos nos da 0 y aquí 0. Entonces cuando nos movamos a puntos diferentes, va a ser también, para calcular el límite, también nos va a quedar una indeterminación y entonces podemos hacer un cambio de variable. ¿Listo? Más adelante, cuando empecemos a hacer esos cambios de variable, ahorita más adelante, se van a dar cuenta.